del cursado es que completen los prácticos con los ingenieros Valek y Araos hasta la fecha que ellos les han propuesto. A los que están en condiciones de promocionar, el examen para la segunda parte para la promoción la vamos a tomar después del receso. De todas maneras, tienen que tener la carpeta completa y aprobada para que puedan rendir el, el segundo parcial. El segundo parcial lo puede rendir quien quiera, ¿está? Igual que el primero, no es obligación rendirlo, ni siquiera para los que están en condiciones de promocionar. Es una propuesta de la cátedra para quienes hayan seguido al día la clase o se sientan con suficiente capacidad para hacerlo, tengan la oportunidad de promocionar, pero no es ninguna obligación. La obligación, por decirlo de alguna manera, es completar los prácticos para terminar y regularizando la materia antes que se cierre el primer cuatrimestre que ocurre el viernes de la semana que viene. El último tema que nos queda tiene que ver con lo que está puesto en la pizarra. No sé si se ve, es mampostería sismo resistente. El tema este se trata en la parte 3 del IMPRESERISOC 103. Hay una versión actual que está bastante simplificada con respecto a la versión anterior. Se la recomiendo la actual, no la anterior. La actual está mucho más comprensible, más sintética. La versión anterior hacía unas discriminaciones y unas subdivisiones de calidades de mampuesto y otras cuestiones que realmente no aportaban al objetivo de lo que es la mampostería sismo resistente, y más que orientar al uso, desalentaba el uso por la complejidad para caracterizar los mampuestos y esas cuestiones. Pero es un tema que no es menor. ¿A dónde están los que están esperando entrar? No tengo a ninguno que esté esperando. ¿Estamos todos? Ahora veo bastante mejor que antes. Bueno, les decía que la clase de hoy, mampostería sismo resistente. Conceptualmente, la mampostería sismo resistente básicamente se construye, y cuando hablo básicamente hablo de los principios para construirla y los elementos que están en construcción, pero la mampostería sismo resistente requiere de una serie de Buenas tardes. Esperamos 3 minutitos más porque si no se interrumpe mucho la clase. Y la rama.
El micrófono abierto. Bueno, larguemos. Ya el que no entró, si lo veo, lo admito, y si no, no lo admito, y buena suerte. Pásenle la clase, hagan lo que haga falta para que la puedan aprovechar. Te decía, mampostería sismo resistente, está todas las condicionantes, las reglas, todas las limitaciones, todos los alcances están detallados en la última versión de la parte 3 del INPE 103. No sé si está cargado en la página, ya se los paso el chiquitito. Es una versión condensada de la versión anterior. Desde mi punto de vista, esta versión última es mucho mejor que la anterior porque está más simplificada, mucho más entendible, mucho más concreta, de mucha más fácil aplicación. La mampostería sismo resistente tiene los mismos componentes individuales que una mampostería común, pero esos componentes tienen que cumplimentar una serie de requisitos de alumnos para que pueda ser considerada como una mampostería sismo resistente. ¿A qué me refiero con que tienen los mismos elementos que una mampostería común? Bueno, la mampostería común tiene mampuestos o ladrillos, hablando con la jerga común, y tiene un mortero, que puede ser un mortero cementicio o mortero calcáreo, y se construye más o menos de la misma manera, con hiladas horizontales, se pega cada mampuesto, cada ladrillo al otro, con el mortero cementicio o calcáreo, y se va elevando naturalmente de abajo hacia arriba, manteniendo hiladas horizontales, ¿tá? Y una trabazón vertical. ¿Cómo se construye cualquier mampostería? No necesariamente sismo resistente, se lo digo para aquellos que nunca han visto, nunca se han interesado, no vienen al colegio técnico. Aunque parezca mentira, estamos tomando examen en quinto año de ingeniería donde no saben ni de mampostería. Y se llama hilada porque se tira un hilo que marca el nivel a donde tiene que llegar el borde del ladrillo. Eso es una hilada de mampostería. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se construye una hilada? Se hace una base, que en el caso de mampostería sismo resistente normalmente este es el encadenado horizontal, la cara superior del encadenado horizontal. Sobre esa base se extiende el mortero parejo. ¿Está? Más o menos hasta 20 milímetros se admite que ese mortero sirve para mampostería sismo resistente. Normalmente en la obra esto tiene un centímetro y chirón. Horizontal. Hay un hilo acá que está marcando el fin del hilado anterior. Ese hilo. En los extremos se colocan reglas. ¿Ya? Esa regla está marcando la verticalidad del muro, la cara de ese muro. Estamos por construir un muro de mampostería.
Tiramos la altura, marcamos los 18 centímetros acá, tiramos otro hilo, una tanza normalmente de color para que sea fácil para ver. Ese hilo nos da la altura de la hilada que estamos por construir. ¿Está? Dependiendo del tipo de mampuesto que estamos por colocar, hay que mantenerlo humedecido antes o no. En el caso de bloque hueco cerámico, que es uno de los mampuestos que se usa para la mampostería, decimos resistente, no hace falta humedecerlo. Al bloque hueco portante de hormigón, no hace falta humedecerlo. Al cerámico sí. ¿Por qué se lo humedece al cerámico? Porque es más poroso y tomaría agua a la mezcla de humedecido para que Ingeniero, no se lo está escuchando bien. estamos fritos porque no tengo otra posibilidad que eso que está ahí puesto en esa mesa. Bájenlo, apaguen sus micrófonos porque alguno debe estar haciendo eco. No cambió nada, a ver, no obstante hace 2 meses, 1 mes y medio en esta aula, ni siquiera la han barrido, está exactamente igual que hace 2 meses cuando yo la dejé. Así que no ha cambiado ninguna condición. ¿Me escuchan mejor ahí? Bueno, vamos a hacer la hilada esta. Abajo ya hay otras hiladas hechas anteriormente. Este hilo me marca hasta dónde va a llegar el siguiente mampuesto. Hago una cama del montero, de la mezcla, en la jerga de la construcción. Mezcla es cuando lleva cal. Y material es cuando no lleva cal. Para nosotros hay mortero cementicio y mortero calcáreo. ¿Está? Para los muchachos de la construcción, mezcla con cal y materiales con cemento sin cal. Para nosotros, mortero cementicio, mortero, asentado allí. Cuando lo asentamos, obviamente lo queda un poquito más arriba. ¿Está? Con una masa, con la cuchara de instructor, lo golpea, asegura que toda la cara de este elemento se asiente, no quede hueco, no quede aire, se pegue bien y está. Lo golpea hasta que queda alineado con la hilada. ¿Está? A la par pone otro, igualito, y quede junto que también se queda con él. Y así vamos generando una hilada. Llegamos al final de nuestra hilada, movemos el hilo. ¿Cuánto? Esa misma cantidad. Lo llevamos al hilo hasta arriba. Vamos a hacer la siguiente hilada. ¿Cómo se hace la siguiente hilada? Con alguna traba. En cuanto, por lo menos en 1/4 del mampuesto. Lo ideal es que sea la mitad. Los ladrillos, los bloques, todos tienen dimensiones hechas para que están modulados de manera tal que esta trabazón genere dibujos agradables y dibujos que den buena solidez a la mampostería, buena rigidez al muro, independientemente de que sea sismoresistente o no. Entonces, la siguiente hilada, se pone el mortero de asiento. Y el ladrillo, ¿cómo se lo coloca? La junta vertical va a quedar en el medio del ladrillo, acá. El ladrillo va a la junta vertical. El siguiente ladrillo va a la junta vertical. Y así. Y así se construye la mampostería de cualquier tipo de mampuesto. Está puesto uno por uno con la mano, vendrá máquina, no sé, pero ya un mampuesto que se pone a mano. ¿Está? Y así se construye. Sea sismo resistente o no, esa es la forma de construir un muro de mampostería. ¿Está? Tiene que haber una trabazón. Hay distintos dibujos, con distintos nombres, etcétera, etcétera.
pero hay una trabazón. Si esta junta coincide, esa mampostería no tiene suficiente rigidez, ¿está? Así se construye, una hilada, dos hiladas, tres hiladas, etcétera, etcétera. Paso básico para entender lo que es una mampostería. Eso es común a cualquier mampostería. Ahora hablamos de la mampostería sismo resistente. Desde el punto de vista sismo resistente, la mampostería se puede clasificar de dos formas: mampostería portante y mampostería no portante. ¿Tá? A nosotros nos interesa principalmente, para que sea sismo resistente, que sea portante. Mampostería portante. ¿Qué significa que sea portante? Que está soportando alguna carga, alguna masa, algún peso que nos va a generar una acción debido al movimiento del terreno. Entonces, ese muro que está soportando una carga, por lo tanto es portante, si nosotros queremos que sea a su vez sismo resistente, hay que dotarle de ductilidad, porque la mampostería, sin todo las precisiones constructivas para transformar el sismo resistente, no es un material dúctil, sino frágil. Entonces, una mampostería sin las prescripciones constructivas y reglamentarias no es un material dúctil. Y si ustedes van a la parte 1 del reglamento, que ya la deben haber visto con los ingenieros, hay un factor R que indica la ductilidad que tienen los distintos tipologías estructurales, y la mampostería sismo resistente tiene una ductilidad mayor a 1, o sea que tiene un comportamiento dúctil. No tan dúctil como un pórtico de hormigón armado, como que están calculando ustedes, que puede llegar hasta 7, pero sí es dúctil. Y esa ductilidad se dan todos los recaudos constructivos para que una mampostería se transforme en sismo resistente. Primer paso, la mampostería tiene que ser portante, si no, no tiene sentido hacerla sismo resistente. ¿Tá? Esa es la primera división. Mampostería sismo resistente tiene que ser portante, tiene que haber una masa asociada. Primer paso. Segundo paso, materiales que necesitamos que estén calificados para construir una mampostería sismo resistente. Hay tres tipos de mampuestos que están taxativamente autorizados por el reglamento: ladrillo macizo cerámico, bloque hueco portante cerámico y bloque hueco portante de hormigón. Son tres tipos de mampuestos. ¿Tá? Esos tres tipos de mampuestos tienen que tener una cierta calidad que está dada por la resistencia del mampuesto. Tienen que tener, en el caso del ladrillo macizo, 5 megapascales, en el caso de los bloques portantes, 5,5 megapascales de resistencia. Eso marca una calidad mínima de los mampuestos. ¿Tá? Esos mampuestos necesitan tener una relación de dimensiones tal que nos permitan la trabazón que le acabo de ejemplificar en la pizarra, sencillamente. Hay un espesor mínimo de esos muros para que sean considerados muros portantes sismo resistentes. El espesor mínimo es de 18 centímetros sin los revoques. ¿Tá? Porque después el muro lo hacemos a 18, le ponemos un centímetro de revolcado y es un muro de 20. Pero para el espíritu del sismo resistente es de 18 centímetros, como mínimo. Admite muros de 12 centímetros también, en casos muy especiales. Pero en general, de 18 centímetros empieza a ser un muro sismo resistente. Una vez que tenemos calificado nuestro mampuesto, tenemos que calificar el mortero, la mezcla, o el material, o el mortero cementizio calcáreo. Hay tres tipos de calidades que identifica el reglamento. Son de resistencia elevada, de resistencia intermedia y de resistencia normal. El de resistencia elevada tiene que tener una resistencia a compresión de 15 megapascales, el intermedio de 10 y el normal de 5 megapascales. ¿Cómo se logra esa resistencia? El reglamento da una tabla. Hay una proporción que tiene que haber entre
el aglutinante o el aglomerante, ya sea cementillo calcáreo, o la cantidad de arena que se utilice para generar el mortero de asiento. Esa relación normalmente está en 1 a 3, o está limitada de 1 a 3, una parte de cemento a 3 partes de arena. Cuando uno va bajando la calidad de ese mortero de elevada normal, la cantidad de cemento va disminuyendo. En el caso de resistencias normales, que son las más bajas, ya se admite que haya cal, hasta en la misma proporción que el cemento, entonces se aumenta la cantidad de arena. Una parte de cemento, una parte de cal y 4 a 6 partes de arena. Eso nos daría un mortero calcáreo, porque también creo con cal, de una resistencia de 5 megapascal. La cantidad de agua para generar esa mezcla es la suficiente para que sea trabajable. No hay una relación agua-cemento como en los hormigones. Eso se hace más bien con la práctica, con la repetición de la tarea. ¿Se pueden utilizar cementos de albañilería? Sí, se pueden utilizar cementos de albañilería. ¿Qué es un cemento de albañilería? Un cemento empobrecido que viene preparado justamente para este tipo de tareas como levantar mampostería. Si bien no está definido específicamente para levantar mampostería sismo-resistente, el reglamento admite su uso porque es de uso común en la práctica. La resistencia que da ese cemento de albañilería es mucho más baja, entonces son mamposterías con menos posibilidades de resistir cargas horizontales, cargas simples. Pero admite el uso, lo admite. Con respecto al cemento Portland en general, les quiero hacer un comentario que lo considero importante para los que se dedican a la construcción o que estén ahora en la construcción y a futuro creo que les sirve a todos. El cemento Portland se caracteriza por su resistencia como cemento mismo, ¿tá? Entonces, cuando usted compra un cemento, el cemento tiene la siguiente sigla: C, cemento, P, Portland, puede venir con una N que es normal, y después sigue un número, 30 o 40, normalmente son los dos números más utilizados. CPN, cemento Portland normal, 30, CPN 40, cemento Portland normal, 40. ¿Por qué es importante distinguir hoy ese tema? Lo vengo detectando en mi actividad profesional. El CPN, o CPP, o CPF, o el que sea, la tercera letra indica los aditivos que tiene ese cemento, ¿tá? Los números indican la resistencia. El CPN 30 es menos resistente que el CPN 40. El CPN 30 no está indicado para uso estructural. El CPN 40 sí. ¿Por qué le hago este comentario? Porque en el medio, nosotros nos movemos, el CPN 30 es el cemento que se está vendiendo. Si ustedes como profesionales o como en su propia casa están por construir una losa, algo estructural, si ustedes compran cemento, van a comprar seguramente CPN 30 porque hay que estar a la venta en el mostrador. Y ese cemento es muy difícil lograr resistencias necesarias para estructura. Es un cemento Portland para usos no estructurales, para hacer contrapiso, para enriquecer una mezcla, para levantar mampostería, pero no tiene uso estructural. En el CIRSOC 201 lo especifica, pero en el medio lo venden como cualquier cemento, y cuando uno encarga bolsa de cemento para levantar la losa, para la columna, para base, encarga cemento, no encarga CPN 40, encarga cemento por y viene la bolsa de 50 kilos y hay que ver qué trae. Pero es un comentario que es válido porque la práctica es así, viene en la bolsa y se usan, y le garantizo que no da la resistencia que uno necesita para una estructura. Bueno, acá sí se puede utilizar CPN 30, ¿tá? Sí se puede, porque la estructura en sí no la da la mezcla, pero necesita tener una resistencia mínima que al ser entre 15 y 5 es lograble con un CPN 30. Ahora, si quieren hacer una estructura de hormigón armado, ya el CPN 30 no le va a servir, así que tengan cuidado cuando compren, fíjense, compra 40 y no 30. Entonces ya tenemos los ladrillos, ya tenemos la mezcla, ya podemos construir mampostería.
con las proporciones que le indiqué razonablemente. 1:3, acuérdense, un número importante porque el resto de las mezclas para levantar mampostería son más ricas en cal que en cemento. Para mampostería sismo-resistente necesitamos esa resistencia que da el cemento. Entonces, el 1:3 es un número importante, consume mucho cemento porque estamos haciendo mampostería resistente, estamos haciendo estructura, no estamos haciendo un paramento, estamos haciendo estructura. Entonces, el gasto lo vale. Ya tenemos el ladrillo y la mezcla. ¿Cómo hacemos que esa mampostería, sin la presencia del hormigón armado, sin la presencia de la armadura, sin una mampostería común, cómo la transformamos en sismo resistente? Bien. El reglamento indica 3 posibilidades. Hay más, sí, si uno demuestra que se puede construir, si uno demuestra el comportamiento, pero hay 3 que especifica el reglamento. Mampostería encadenada, simple. Mampostería encadenada armada, que es la anterior reforzada. Y mampostería reforzada con armadura distribuida. Son las 3 posibilidades que da el reglamento. ¿Tá? Entonces, de esas 3 posibilidades surgen 3 combinaciones, porque nosotros podemos tener mampostería de ladrillo cerámico macizo con encadenado simple, con encadenado armado y reforzada con armadura distribuida. Le llaman M1, M2, M3. Después pasan el ladrillo al bloque hueco portante cerámico y hace lo mismo. Encadenado simple, encadenado armado y reforzado con armadura distribuida, y hace lo mismo con el bloque. Esta era la 6, la 7, la 8, perdón, la 4, la 5, la 6, y con el bloque cerámico, el bloque hueco portante de hormigón hace lo mismo, encadenado simple, encadenado armado, reforzado, y está la 7, la 8 y la 9. Y hay una mampostería tipo 10, M10, que está reservada para los muros que no tienen encadenados verticales. Vamos a hablar cuáles son los encadenados. Hay una tipología de muro que no usa encadenados verticales, de muy limitado uso para zona sísmica 1 y 2, no se admiten zona 3 y 4, pero tienen la simplicidad de no necesitar encadenados verticales. Todos los elementos que le he ido mencionando, el ladrillo tiene una resistencia mínima necesaria. La mezcla o el mortero tiene una resistencia mínima necesaria. El conjunto mampostería, o sea, la pared, ladrillo con mortero, necesita tener ciertas características de resistencia. ¿Cómo se miden esas características de resistencia? De la mampostería ya, no del ladrillo, no del mortero, de la mampostería ya. Hay 2 ensayos que nos caracterizan a la mampostería, donde ya hemos mezclado nuestros ladrillos con nuestro mortero. Son 2 ensayos bastante sencillos de hacer. Si uno no los quiere hacer, puede utilizar valores mínimos que nos indique el reglamento, pero cuando la obra lo justifica, se lo puede hacer el ensayo, no es caro, es económico y nos deja tranquilos de que estamos por construir. Los 2 ensayos necesitan sí o sí de la ejecución de un pequeño murete que tiene que tener unas relaciones de esbeltez para que el ensayo sea representativo. Uno de los ensayos es un ensayo de compresión simple de un muro construido con el mismo mortero, con la misma trabazón y con los mismos mampuestos con el que vamos a construir nuestras paredes. Y se hace una relación de la carga aplicada hasta la falla con el área bruta de este muro, y se saca tensiones al misil, la compresión de la mampostería. Esto de mampostería no es ladrillito, no es la mezquita, es la mampostería. Ese es uno de los ensayos. ¿Por qué área bruta? Porque estos pueden ser bloques huecos.
¿tá? El siguiente ensayo es la compresión. Necesitamos un ensayo que nos indique qué pasa con el corte, ¿tá? Porque normalmente, ¿dónde se produce la falla de la mampostería? En la unión de los mampuestos con el mortero. Entonces tenemos que saber cuánto tiene de resistencia al corte esta construcción, este material llamado mampostería. Se lo considera un material ya, mampostería. Entonces se ha hecho un murete parecido a este, conoce la relación de lado, pero muy similar, lo más posible a un cuadrado. Eso se llama compresión diagonal y se calcula el corte en forma indirecta con el ángulo este que más o menos debería ser de 45 grados. Por eso tiene que ser relativamente cuadrado. Hay una relación de cantidad de hiladas mínimas, hay una relación de tamaño de este apoyo, un 30% de esto, etcétera, etcétera. Todos los numeritos lo tienen bien clarito y sin errores en el reglamento. Ahora, les quiero dejar en claro para cuando vayan a rendir. Yo no estoy rindiendo, yo les estoy dando una clase de conocimientos generales para que después se sienten y verifiquen cuánto era esto, cuánto era la relación, cómo era la formulita. Está todo muy bonito en el libro, no tiene sentido que no se escriba aquí, pero a la hora del examen sí tiene sentido que se la sepan. Entonces, aprendan un poquitito más cuando vean el reglamento, que lo que yo les estoy contando está bastante resumido, ¿tá? Pero estos son los dos ensayos para caracterizar la mampostería. Ya mampostería. Acá sale una tensión admisible y acá sale un tau admisible. ¿Estamos? Son dos valores de nuestra mampostería. ¿Se hacen estos ensayos? Sí, sí se hacen estos ensayos. Acá en el laboratorio de estructura hemos ensayado muchas veces este tipo de murete a pedido de las distintas fábricas de ladrillo, la cerámica, para ver si sus ladrillos, qué resistencia daban los muros construidos con sus ladrillos. Y con respecto a eso hay un comentario que creo que viene al caso. Hablando de los ladrillos. El ladrillo macizo, normalmente esto es 1, 7, 1, esto es medio, o por ahí, para la relación de lado. El ladrillo macizo no significa que no pueda tener huecos, ¿está? El ladrillo macizo, ¿por qué se llama macizo? Porque el área neta con respecto al área bruta tiene que ser superior al 80%, pero puede tener huequitos. No hay problema que los tenga los huequitos. El área neta sobre el área bruta mayor al 80%. Se considera ladrillo macizo. ¿El ladrillo hueco puede ser cualquiera? No. El ladrillo hueco en el ladrillo hueco, el área neta sobre el área bruta tiene que ser superior al 40%. No es cualquier relación, no es cualquier ladrillo, un ladrillo hueco, portante para mampostería sismoresistente. En general, el ladrillo hueco que vemos en el medio es un ladrillo hueco que no está apto para la mampostería desde la definición del reglamento. Quizás si uno hace todos los ensayos y demuestra que están aptos, se lo podría incluir. El reglamento no lo excluye, ¿tá? Lo va a incorporar en la medida que uno demuestre que es apto. Pero esto es lo que indica el reglamento. El macizo, más del 80%. El hueco, más del 40%. Y en el caso de los huecos, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que los tubos de este ladrillo hueco tienen que ser verticales. El ladrillo hueco en mampostería sismoresistente va con el tubo vertical. Si uno ve la construcción con los ladrillos huecos que normalmente se utilizan en la obra en Tucumán y en el norte en general, los ladrillos huecos van con los tubos horizontales, porque no son mamposterías portantes, son mamposterías de relleno. Con respecto a los ladrillos huecos
bloques huecos portantes, como dice el reglamento. Para pegar un ladrillo con otro, hay que disponer de la mezcla de asiento. Esa mezcla de asiento necesita, en el caso de los ladrillos cerámicos, que haya paredes exteriores de esos ladrillos de 35 milímetros. ¿Está? Y en el caso de los ladrillos, de los huecos de hormigón, de 25 milímetros. ¿Estamos? No puede ser una parecita de 1 centímetro. No importa que cuando uno empiece a sumar los centímetros de los 25, los 35, no. Necesita una pared suficientemente robusta por la cual uno pueda, en caso que lo necesite, lo obligue el reglamento, lo condicione el diseño, el cálculo, pueda pasar una armadurita. ¿Está? Para transformar un encadenado simple en un encadenado armado. Eso con respecto a los compuestos. Macizo, bloque hueco portante. Tubo vertical. Más del 80%, más del 40% de área neta sobre área bruta. ¿Estamos? Vamos ahora a armar la mampostería sismoresistente, en la que hay que sumarle los encadenados, la armadura, etcétera, etcétera. Con mampostería se puede construir cualquier tipo de edificio. No, se pueden construir muchos tipos, pero no todos, y estamos limitados tanto en altura como en cantidad de pisos. Zona sísmica 1 y 2 es más relajada que zona sísmica 3 y 4, obviamente, pero la altura máxima que podemos lograr, zona sísmica 1 y 2, es de 15 metros y medio hasta 5 pisos. No es poco, pensando que no tenemos una estructura de hormigón armado que nos tiene acostumbrado a hacer lo que resiste las cargas. Esto es mampostería, la pared de ladrillo, diríamos. Pero no se puede construir de cualquier manera. ¿Cómo la hacemos sismo resistente? ¿Cómo la hacemos dúctil? La forma más directa de hacerlo es a través de un encadenado. ¿En qué consiste ese encadenado? Este esquemáticamente es un muro de mampostería. Esquemáticamente digo, pues uno puede dibujar las 100.000 rayitas que hay en un muro de mampostería. Este es un muro de mampostería. El muro de mampostería, ¿está? Ya en sí, ¿puede resistir cargas verticales? Sí, las puede resistir sin ningún problema. Es más, hay muchos muros portantes que no son sismo resistentes. Para hacer que este muro sea sismo resistente, le tenemos que dotar la ductilidad que necesita para poder sobrevivir a una acción sísmica horizontal. La forma más sencilla de hacerlo es a través del encadenado. ¿En qué consiste el encadenado? Es importante que entiendan el concepto porque puede llevar a confusión. Hay dos tipos de encadenado. Un encadenado vertical, que está pegado a esa mampostería, y un encadenado horizontal. Todo ese conjunto, los encadenados y la mampostería, la transforman en una mampostería sismoresistente encadenada simple. No hay todavía armadura dentro del muro. Encadenado simple. ¿El encadenado en qué consiste? Y ahí puede venir la confusión, es importante que si no la tienen clara me lo vuelvan a decir. A simple vista, uno podría pensar que estos elementos que se llaman encadenados son columnas. Encadenado vertical se llama columna. ¿Está? Y esto
se llama viga. ¿Tá? Le podemos llamar, y el reglamento lo llama, columna de encadenado y viga de encadenado. Yo no comparto su forma de expresarse, pero el reglamento por algo lo hace. ¿Por qué no lo comparto yo? Por mi formación. Para mí, columna eran elementos predominantemente comprimidos, viga eran elementos predominantemente flexionados. Y los encadenados, tanto verticales como horizontales, no están hechos para resistir flexiones, ni cortes, ni nada. Están hechos para resistir acciones normalmente de tracción. Ni siquiera hablamos de compresiones. Entonces, si bien lo usa el reglamento, es importante no confundirse y en lo posible mantener encadenado vertical, encadenado horizontal. No habla de columna de encadenado, viga de encadenado, porque nos lleva a confusión. La presencia de esta columna o la presencia de esta viga no tiene nada que ver con el hormigón, sí tiene que ver con las armaduras que hay dentro de ese hormigón. ¿Está? Lo importante es la armadura. Cuando vean el reglamento, van a ver que en el cálculo lo importante es la armadura deja de lado el hormigón. A tal punto que la calidad del hormigón para ejecutar estos encadenados, habla de un H20. Antes no hablaban siquiera de resistencia porque no interesaba realmente la resistencia del hormigón, que lo que hacía era envolver y cubrir la armadura y dar una continuidad al muro, ¿tá? Nada más que eso. Entonces, con un H20, que es lo mínimo que se pide en la parte 2 del reglamento para estructura de hormigón armado, ya estamos sobrados para los encadenados. Entonces, el encadenado, ¿qué función tiene? Le da la ductilidad, lo rigidiza al muro, le da ductilidad, pero no le da mayor resistencia. Si antes este muro cargaba una losa de 5x5, por el hecho que le pongamos el encadenado, no va a cargar una losa de 5x8. No le aumenta resistencia, le aumenta ductilidad. ¿Tá? Y la ductilidad que le aumenta el encadenado va de menor a mayor. Este le aumenta una cierta ductilidad. El encadenado armado le da un poquitito más de ductilidad. Y la armadura reforzada con la mampostería reforzada con la armadura distribuida tiene más ductilidad, pero no tiene más resistencia como mampostería. ¿Está claro ese concepto? Sí, perfecto, ingeniero. Vale la pena repetirlo porque después en los exámenes veo que no terminan de entender. Este mismo esquema, que a la vista puede ser idéntico, sería completamente diferente desde el punto de vista resistente si esto está apoyado sobre un cimiento corrido, sobre una zapata corrida, o sobre un cimiento armado, lo pueden apoyar sobre lo que quieran, pero la carga está apoyada en todo este muro y se transmite completo a la base. Este mismo esquema podría ser una columna, realmente una columna de hormigón armado, con su base, con una viga, y esto sería un pórtico, esto sería un ariostramiento, no un encadenado, un ariostramiento. La mampostería podría apoyar en esto, que se puede hacer una viga de apeo, pero esta mampostería no resiste nada, lo rellena el pórtico. La resistencia me la está dando el pórtico, que si nosotros tapamos esta parte y llegamos a la construcción y no nos dicen que esto es una columna, puede ser un encadenado a la vista, pero estructuralmente son cosas completamente diferentes. La resistencia de lo que está en lila son las bases, la columna, la viga, el ariostramiento. Esa es la estructura en la que estaba con la estructura del muro. ¿Está? Es fundamental la diferencia. No es menor, es fundamental. Ahí está la diferencia de la mampostería sismo-resistente de la mampostería común. Ingeniero, para que sea portante, entonces tendríamos que ir construyendo a medida levantar la pared y sobre eso construir, por ejemplo, el encadenado y después continuar. No como, por ejemplo, cuando uno construye un edificio y ya deja todo
sería como para rellenar con la mampostería y sería solamente para rellenar directamente cuando uno construye hasta el final, hasta el último piso, y después viene rellenando con la mampostería. Todas las mamposterías serían que no resisten carga, digamos, en ese caso. Tal cual. Cuando uno ve la construcción de un edificio, a ver, la construcción de mampostería resistente tiene muchas limitaciones de aplicación. Por ejemplo, limitaciones de altura, te estoy hablando de 5 niveles. ¿Es importante la altura? Sí, si estás pensando que hay una pared en realidad reforzada, sí, 5 es alto, 15 metros es alto. Hay que construir 5 pisos de mampostería, hay que animarse. Recuerden que no hay columna, recuerden que no hay viga, hay encadenado, hay ladrillo, hay que animarse a hacerlo y hay que hacerlo bien. Entonces, cuando uno ya ve un edificio de 7 pisos, 8 pisos, 12, 15, necesariamente tiene que haber un esqueleto, acá en Argentina por lo general es de hormigón armado, en otros países más desarrollados puede ser de acero también, que haga a las veces de estructura portante, ¿tá? Tanto de carga vertical como horizontal, viento, sismo, que fuese. Entonces uno puede construir toda esa estructura portante, desde las bases hasta la terraza, con la losa o sin la losa, la puede terminar de construir ese esqueleto, ¿tá? Sin que tenga un ladrillo puesto. Y si usted construye en la losa y si quiere saltear 5 pisos y allá hacerlo al otro, no es aconsejable, pero se puede, porque la estructura portante ya está construida. En el caso de un edificio que se haga con mampostería sismo resistente, se tiene que hacer el muro completo, con su encadenado, con todo, con sus fundaciones. Recién podemos hacer la losa. El otro muro, recién podemos, porque la estructura es el muro. ¿Tá? No es el encadenado. No, es el muro. No está completo hasta que no le pongo la tapa con el encadenado horizontal. Y ahí está completa mi estructura. Entonces, la estructura es el muro. ¿Tá? Es importante que lo tengan ese concepto. Es muy sencillo, pero hay que tenerlo, sobre todo para hablar correctamente en obra. Cuando uno ve base, columna, viga, no podemos seguir hablando de que esto es un encadenado. No hay ningún encadenado, esto se llama arrastramiento. Y si este arrastramiento lo querés utilizar para evitar que los cimientos de este muro, le podemos llamar una viga de apego, pero no es un encadenado. No es un encadenado, el encadenado tiene otra función, otra dimensión, otro todo. Entonces, técnicamente, hablar de que este muro está encadenado, corre un muro que le han puesto un adiestramiento arriba para que no se vuelque, nada más. No está encadenado, no tiene la función sismo resistente, no está pensado para eso. ¿Está claro? Hay muchos ejemplos de casas que tienen toda su estructura construida y no tienen hecha una pared, porque no la necesitan. Si nosotros vamos a hacer una casa con una posterior sismo resistente, no hay ninguna posibilidad que esté hecho el techo y que no estén hechas las paredes. ¿Está claro? Con respecto a la tipología de las mamposterías sismo resistentes, mampostería encadenada, ¿tá? Tiene encadenado vertical, encadenado horizontal y está enmarcado. Los encadenados horizontales, ¿tá? Pueden considerarse parte de una losa, por ejemplo. Acabo una losa, la puedo considerar perdida dentro de esa losa. No necesariamente necesito que la losa vaya apoyada sobre mi encadenado, porque no es una viga, ¿tá? La puedo perder dentro de la losa. Lo mismo puedo hacer con mi encadenado a nivel de fundaciones. Lo puedo hacer formar parte, si es una zapata corrida, lo puedo hacer formar parte de esa zapata. ¿Estamos? Estamos con un problema técnico, se me termina la batería y no tengo cómo cargarla. Pero bueno, en definitiva, al encadenado simple, si le agregamos armadura, cada una cierta cantidad de hiladas, lo transformamos en un encadenado armado. Tiene mayor ductilidad. Esta armadura, ¿dónde se pone? Como le decía antes, en la junta.
en esa junta, en ese mortero. En el caso que haya armadura, el mortero no puede tener cal y tiene que ser de la mayor calidad, resistencia elevada. Y ahí va la armadura. ¿En qué consiste la armadura? Hasta muro de 27 centímetros, 2 barritas de 6. 2 barritas de 6 que van paralelas, con un estribito. 3 estribitos del 4,2, ya no se usa el 4,2 en la construcción, porque realmente lo menciono. Estribito del 4,2, 3 por metro, o sea, cada 33 centímetros. ¿Qué hace este estribito? La junta de 2 barritas. No es un estribo de corte, un estribo constructivo. Y de esa manera, yo le agrego ductilidad a mi muro. La mampostería, esa encadenada simple o armada. La mampostería reforzada con una armadura distribuida es más compleja. ¿Qué se evita? No se evitan los encadenados horizontales, se evitan los encadenados verticales. ¿Y en qué consiste? Normalmente se hace con ladrillo hueco. ¿Por qué? Porque cuando uno hace coincidir los huecos, es posible pasar armaduras y cada tanto, cierta distancia que sale del cálculo, uno puede ir generando como una malla entre las armaduras horizontales que van en la junta y las armaduras verticales que van por se enhebran los huecos y logramos una malla y hacemos una armadura distribuida en nuestro muro. Son los 3 tipos de muros más sencillos de construir. ¿Hay otra forma de hacer la armadura distribuida? Sí, si uno hace doble muro y en el medio de los 2 muros larga un cemento, microcemento le llamamos porque usan agregados muy chiquititos, larga ese microcemento adentro y a la malla la pone por dentro, lo logró. Al revés, si uno tiene un ladrillo y los revoques exteriores son suficientemente importantes, más de 30 milímetros, y pongo malla y la víncula de esa malla, logro una armadura, una mampostería con armadura distribuida. Son las 2 formas de construir. Todos los detalles, este encargo vertical que va acá, se tiene que encontrar en la fundación. Tiene la armadura, son las críticas, etcétera, etcétera. Lamentablemente, la infraestructura que tengo hoy es básica, no tengo carga en el teléfono y se apaga en breve. Cualquier duda para el examen les recomiendo, no dejen de juntarse conmigo, no porque yo, no dejen de juntarse conmigo para que lo podamos terminar de ver este tema, que no es menor, pero lo básico, conceptual del tema es no confundir los elementos. La mampostería es la estructura. No necesito una base, necesito un cimiento donde apoye toda la mampostería. Y no es más resistente porque le ponga más armadura, es más útil. Eso es lo básico. No hay más, mucho más que aprender de esto. No puede tener muchos huecos, por eso es que no es competitiva normalmente. Si uno tiene una gran puerta acá, no hay nada de mampostería y estamos obligados a construir el pórtico. ¿Está? Por eso no es tan competitiva, pero cuando uno la puede aprovechar, aprovechela, porque se ahorra bastante mano de obra, no se necesita una mano de obra muy especializada, es de mucho uso. Les recomiendo, son 50 hojas en la parte 3, les recomiendo no se la salten, es muy útil para la práctica profesional, no tiene mucho más que lo que estoy diciendo, más que algunos detalles constructivos mínimos. Esto se construye por etapas, como dijo el compañero, construyo hasta acá, lleno todo, construyo hasta acá, lleno todo, no importa la discontinuidad del hormigón en las columnas de encadenado, no importa, porque no son columnas, son encadenados. Entonces construyo hasta acá, lleno, construyo hasta acá, lleno, y logro una construcción mucho más relajada. En construir todo el muro, hacer los encofrados, tirar el hormigón, no tiene sentido, hacer un muro resistente, no una estructura resistente rellena. ¿Tá? Son las 2 formas de construir. Yo les recomiendo construcciones básicas, soluciones básicas. Lo más simple posible, resiste lo mismo, se comporta igual. Los dejo, espero que terminen el cuatrimestre con éxito. Los invito a que rindan después del receso todo lo que quieran, sobre todo los que tienen posibilidad de promocionar. A los parciales los tengo, el que lo quiera buscar me dice, nos juntamos aquí en la facultad, pasan por mi oficina, donde quieran, se los devuelvo, yo no me quedo con nada, las notas ya están puestas, podemos discutir centavos más, centavos menos, pero no, a todos les tiré unos puntitos para ver si llegaban. Mi idea siempre ha sido que todos promocionen, sé que no se va a lograr, pero intento que así se promocione y sobre todo intento que se cumplan las reglas
era sacarse 70, las reglas eran presentarse el que quiera, y bueno, las estoy tratando de mantener. Les pido que no aflojen, ya no queda nada, y nos vemos en el examen final, si no nos vemos antes. Muchas gracias, ya se apaga esto, no tiene sentido que sigamos. Bien, gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Gracias.